Buenos días, gente. Mi nombre es Antonio y hoy vamos a tener una invitada especial, la doctora Caterina. Ella nos acompaña desde Grecia. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. Bueno, no, de qué, más bien gracias por aceptar. Bueno, ella estudió la licenciatura en Ingeniería Química en la Universidad Politécnica Nacional de Atenas, Grecia, la maestría en Ciencias en Ingeniería Química Avanzada en el Imperial College London, en Reino Unido, y el doctorado de igual manera en Ingeniería Química, también en el Imperial College London, en colaboración con la empresa Syngenta. En su tesis de maestría se enfocó en sistemas biomédicos, mientras que en su trabajo doctoral se especializó en simulaciones computacionales de cinética, reacciones complejas, usando métodos cuánticos. Realizó su proyecto de investigación postdoctoral en el Imperial College London en colaboración con la empresa farmacéutica Eli Lilly, y desde el 2021 es miembro del Sistema Nacional de Investigadores SNI-UNDO, nivel candidata, y cuenta con el reconocimiento del perfil deseable PRODEP. Actualmente es profesora e investigadora de tiempo completo en el Departamento de Química de CUSEI y es parte del grupo de Química Teórica de CUSEI. Pues un currículum bastante interesante, diría yo, por lo menos. Bueno, con la primera pregunta que me gustaría empezar es desde niña, de adolescente, ¿siempre has sido curiosa o relacionada a los temas de la química, o cómo fue tu infancia y adolescencia para descubrir que eras científica? Pues curiosa, sí. ¿Sí? Sí, me gustaban muchas cosas. Por ejemplo, en la escuela siempre tenía, no sé, la inquietud de explorar, no necesariamente cosas relevantes a la ciencia, pero en general cosas diferentes del mundo, de cómo funciona, por ejemplo, de cosas no sé, interesantes, de idiomas, de artes, de música, de muchas cosas. Y a un punto también la ciencia. En la ciencia. Sí, primero la química y después como la física, pero de cosas sencillas de nuestro mundo alrededor. Sí. Y sí tenía esta como... me preguntaba, ay, ¿por qué pasa esto? ¿Y por qué pasa eso? Y me gustaban mucho los libros que explicaban cosas de... por ejemplo, de cómo vuelan los aviones o cosas así. Sí, los he visto. Para los niños. Y sí, poco a poco me interesé más y más esta área y ya. Oh, qué chido. Otra pregunta que también me surgió, ¿en qué momento de la vida decidiste ser investigadora? O sea, ¿en qué punto en la carrera o ya estando en la preparatoria? Sí, creo que no hubo un punto especial que dije que como mi, no sé, mi eureka moment, ya, esto es que quiero hacer. Era más bien como después cuando terminé mi licenciatura y quería hacer algo más. Siempre pensaba que quería hacer algo relevante no a la investigación, pero algo de ver un poquito más de la carrera básica. Sí. Entonces, muchos de mis compañeros, por ejemplo, terminando la licenciatura, fueron a buscar un trabajo en empresas y algo similar. Y yo quería esta curiosidad de estudiar más. Y entré a mi maestría y después a mi doctorado. Y pues yo creo que más bien era como la vida que me trajo en este camino, que pues, por cierto, me gustó muchísimo, ¿no? Sí. Pues, no quería cambiarlo, pero sí. Y después cuando empecé a trabajar como dar clases, por ejemplo, eso me gustó muchísimo y entendí que es algo para mí, algo que me hace feliz y sí, quiero hacerlo y explorarlo más. Y también como al mismo tiempo podría seguir haciendo mi investigación, pues buscar mis cosas, mis pasiones, pues era perfecto para mí. Ok, entonces fue descubriéndose a través del camino de la vida. Sí, exactamente, era como un proceso largo. Ok. No, pues, interesante. También otra pregunta, que me surge, bueno, pues tú eres de Grecia, ¿no? Sí, y Grecia. Pues hiciste tu carrera en Grecia y luego te pasaste a Reino Unido. ¿Qué diferencia has encontrado de los sistemas de investigadores o de la ciencia en general en los países que has estado, que has tenido la oportunidad de estar?
Mi experiencia sí es, como lo dijiste, de países pues de Grecia, de Reino Unido y de aquí de México. Sí, hay ciertas diferencias. Por lo menos, por ejemplo, en las universidades en Reino Unido, que trabajé también como investigadora, en comparación con aquí de México, que ahí es más como una cosa más negocio. De alguna manera, negocio. Okay. Porque, por ejemplo, las universidades, pues la mayoría son privadas. Sí. Entonces, pues los estudiantes pagan como colegiaturas y a veces muy altas. Sí. Y me imagino. Esperan como un servicio. Es algo como pagan y esperan sí, una retribución. Recibir, exactamente. Ajá. Y sí, a veces las cosas son más formales, más como funcionan como en una empresa, más o menos, la ideología. Y aquí en México es, por lo menos en las universidades privadas que yo he trabajado, es más como los estudiantes sienten como agradecidos, tienen este sentimiento de aprecian más los maestros que, pues los buenos maestros que hacen un esfuerzo. Sí. Porque pues claro, hay de todo. Y sí, yo lo siento así. También las cosas son un poco más informales aquí, en el sentido, por ejemplo, que los profesores, los maestros, entran en las clases, los salones, y a veces hay esta relación más personal con los estudiantes. Sí. Y en Reino Unido, por lo menos, ahí en la licenciatura, en el de la licenciatura, los profesores son más como... más alejados, sí, más distanciados de las personas. Sí, exactamente. Ok. Sí. Okay. Bueno, y andando un poquito más en el tema, pues de Grecia, ¿por qué pasarse a Reino Unido? ¿Por qué no a otros países también que pues quizá puedan tener buenas universidades ahí dentro de Europa? Sí, claro, ¿no? En muchos países hay pues muy buenas universidades de muy alto nivel. Creo que pues para mí el primero era el idioma, que como hablaba inglés en pues un nivel muy, muy alto, era fácil esta opción, considerar universidades ahí. También pues la fama de Imperial. Sí, claro. Y además de esto me interesó muchísimo el programa que tenían en la maestría. Okay. Al mismo tiempo, como hice ¿cómo se dice? Busqué maestrías en Grecia, pero no me aceptaron. Entonces, ok. Pues sí, después me aceptaron en Imperial y pues decidí, fui ahí. Ok, ¿y es más competitivo el ambiente en aquellos lados? Sí, pero ¿cómo? ¿Qué pasa? ¿O qué es más por el examen? ¿Más por la competición entre los mismos participantes para entrar? Sí. Para entrar, sí, es competitivo porque hay lugares, un número específico. Sí. Nosotros éramos como 60 y entramos en la maestría. Y en la maestría misma hay competencia entre los estudiantes porque, por ejemplo, los mejores pueden elegir los profesores que quieren, y también los profesores escogen a los alumnos. Escogen a los alumnos que son tienen como un promedio más alto. Okay. Y yo no fui con esta filosofía de competencia, nada más me interesó ver algo diferente de mi país, de mi universidad. También quería viajar, ver un poco el mundo. Pero este aspecto de la competencia también era interesante porque te prepara para lo que viene después. Sí. Uno desarrolla más habilidades para luego entrar al mundo laboral o lo que sea. Sí, y estas son como habilidades que necesita uno en general, no solamente en la No solamente academia. Ok. Bueno, y ya como cuestión más personal, ¿por qué estudiar lo que estudiaste? O sea, ¿por qué estudiar ingeniería química y seguir con ingeniería química y ingeniería química? Sí, mucha ingeniería. Sí. Sí,
Pues primero decir de que hasta este punto yo me siento más ingeniera que química. ¿Qué química? Ok. Sí, aunque estoy en el departamento de química, pero de modo. Sí, pasa. Sí, no sé, desde niña me gustaron todo eso, todas estas cosas de, no sé, de tubería, de cosas así. Por ejemplo, en una, ¿cómo se dice? Como factory. Así, en una fábrica. En una fábrica siempre veía todo con esta emoción y sorpresa y cómo funciona, por ejemplo, este aparato y no sé, me gustaron estas cosas. A lo mejor por eso, sí. Y después también me gustó mucho la química, pero primero era esta inquietud de explorar de cómo funciona, cómo, por ejemplo, se conectan las cosas, cómo pasan los líquidos, todas estas cosas. Y también después descubrí que me gustan mucho las matemáticas. Sí. Para mí, como tenía sentido. Sí, tenía sentido. Ingeniería, sí, vámonos. Simplemente así, como era algo mío que podría funcionar bien con matemáticas. Sí. Entonces era como una combinación muy buena para mí. Sí. Y la química también me interesó por la vida. Que tenía así como aplicación en aspectos de nuestra vida. Sí. Aunque, por ejemplo, no me gustó tanto la biología. Ok. Es como un poco una contradicción, pero sí, de todos modos me interesó más la química y por eso seguí este camino de ingeniería química. Ok. Y bueno, ya ahora, viéndolo ya en la perspectiva de hoy, pues estás trabajando en cosas teóricas, pues, o sea, de computación. Sí. ¿Cómo macheas el área ingenieril con cosa teórica que quizás no es tan práctica? Pues muy bien, porque pues en ingeniería química también necesitas construir modelos, correr simulaciones. Esto era una cosa que descubrí, por ejemplo, en mi carrera. Tuve muchos laboratorios, como, pues a lo mejor no tantos como los químicos, pero de todos modos mucho trabajo en el laboratorio. Y de hecho tenía miedo en las cosas teóricas con las computadoras, todo esto. Pero ahí creo que entró mi naturaleza competitiva y mis inquietudes. Sí. Y en algún momento pensé que es algo muy útil para mí. Entonces tengo que como no forzar, pero hacer un esfuerzo. Aprender. Sí, exactamente, aprender más sobre, por ejemplo, computadoras, cómo escribir en lenguas de programación. Sí, y fíjate que me gustó. Ay, qué bueno. Pero ya después, al principio era como algo obligatorio para mí. Sí. Pero después descubrí que tiene su magia, tiene su belleza. Sí. Y pues ahí empecé y en mi carrera, en mi maestría decidí hacer un proyecto computacional. Okay. Y nunca paré. Siguió. Era un camino para mí normal. Sí. Seguí en esta área computacional. Sí. Y pues sí, mientras caminaba, pues más me gustaba esta ruta. Y pues sí, ahorita es mi área de enfoque, de investigación. De investigación. Sí. Y, por ejemplo, bueno, esta como rivalidad entre los químicos teóricos y los químicos prácticos, experimentales, ¿qué opinas al respecto? Pues sí, existe en algún nivel, pero yo siempre tengo la opinión y pues intento pasar esta idea a través de mis clases, de mis proyectos, de que ambos lados tienen que colaborar. Sí. Entonces, pues uno no puede existir sin el otro, en el sentido que uno puede hacer experimentos solamente o no puede hacer cálculos, pero la sinergia, la colaboración entre estos dos, creo que mejora muchísimo el resultado final. Sí. También, por ejemplo, el entendimiento entre, por ejemplo, químicos teóricos y químicos experimentales puede mejorarse bastante. Si combinan, por ejemplo, los conocimientos, las experiencias que cada uno tiene, sí es algo muy
muy presente, muy también de futuro, que si ves, por ejemplo, en los artículos publicados ahorita, no hay en alto nivel, Sí. en revistas muy de alto nivel, la mayoría, si no todas, tienen una parte experimental, una parte teórica, sí. Es como estas áreas complementarias. Sí, claro que sí. Y hace un estudio más completo, con más detallado. Sí. Okay. Entonces yo siempre digo que somos amigos, somos colaboradores, podemos hacer cosas maravillosas juntos. Okay. Y pues no existe, pues no debe existir competencia, sino colaboración. Sí, claro. Para continuar, ¿hay alguna anécdota graciosa, interesante que haya pasado durante el transcurso de la vida académica? Aquí en México. No, en cualquier etapa, sí. Pues no sé, pues a lo mejor una cosa chistosa que me pasa aquí en México es que, por ejemplo, cuando voy a mis clases, a veces los estudiantes me confunden para una estudiante. Ok, sí. Empiezan a hablarme, preguntarme, decirme cosas, por ejemplo, preguntarme si, ¿qué carrera estás? ¿Qué semestre? Y pues... ¿Cómo les explico que soy la profesora? Sí. Y eso siempre me da risa, como si me confunden. Y me pasa también con los profesores, por ejemplo, que voy a hablar a un profesor para pues introducirme o platicar o pedir algo, y me dice, ¿qué quieres? ¿Estás en mi clase? Y yo, no, exactamente. No. Más bien, yo doy clases. Sí. El otro día fui a los servicios académicos para dar una solicitud y la señora ahí me pregunta, ¿veniste para agendar como su examen de Ceneval? Sí. Y yo le decía, no, estoy aquí para mi solicitud de cursos de investigación. Sí. Y dijo, perdón, está bien, pero siempre me da risa. Pero pues puede ser como un halago de que uno se ve joven, pues. Sí. Está bien. Y bueno, ya que has dado clases pues en otras partes del mundo, de los alumnos, ¿qué diferencia hay entre los alumnos, no sé, de Inglaterra o de Grecia, de México? Sí, creo que hay más diferencias entre los alumnos por ejemplo, de Inglaterra que con los estudiantes de aquí de México y también de Grecia. De Grecia y de México son más o menos parecidos. Tienen más similitudes que diferencias, como por ejemplo la filosofía de la educación es parecida, es también educación pública gratis. Y yo veo, por ejemplo, que son más relajados, más como te platiqué antes, como más agradecidos a los profesores. No lo ven como una competencia para necesariamente buscar después, no sé, un buen empleo o algo, pues son más como enfocados a lo que les gusta, a su pasión, algo a sus intereses. Sí, yo pues por lo menos yo lo siento así. Y en países como por ejemplo Inglaterra y Reino Unido que pagan las colegiaturas y tiene también como esta competencia de entrar a una empresa o tener una beca o algo así, son más competitivos, son más más distantes con los profesores, pero también con los demás compañeros de la clase. Sí, no siempre es buscar, por ejemplo, seguir un pasión, a veces es seguir como una opción que va a darles después un mejor trabajo en términos de pagos o algo así. Pues sí, hay diferencias, hay también similitudes. Bueno, otra pregunta que me gustaría hacer es, ¿qué ventajas tiene ser científica en comparación, no sé, quizás con otras profesiones? Sí, yo lo veo como un trabajo muy aventajado, por lo menos para mí, porque es como un
trabajo no con el sentido estricto, Sí. que tiene, por ejemplo, un horario fijo de 9 a 5 y tienes que estar ahí cualquier día y no importa, por ejemplo. Tiene más flexibilidad. Sí. Pues, ok, también uno tiene sus clases, tiene que estar ahí ciertas horas, pero aparte de esto, un investigador puede trabajar, pues si no tiene que trabajar en un laboratorio, puede trabajar desde su casa, Sí. o por ejemplo, yo a veces trabajo en horarios más flexibles en la tarde o a veces en la noche, Sí, sí. si tengo la inspiración o algo. Y sí, es más flexible el horario y además es como una cosa que te deja explorar su pasión. Sí. Por ejemplo, yo cualquier cosa que me gusta explorar en mi línea de investigación, puedo trabajar en esto, puedo leer sobre esto, puedo aprender más cosas. No es que alguien me dice, tienes que terminar este proyecto hasta el viernes, por ejemplo. Sí. No es esta la naturaleza de investigación y pues por lo menos para mí esto es una ventaja muy grande. Sí, no, entiendo. Y además como tienes que interactuar con otros investigadores, también tienes la chance de viajar, ir a congresos, Sí. Ir a estancias, otras universidades, ver como el mundo, sí, otro mundo, otros mundos diferentes. Sí. Y esto para mí es como lo más precioso. Qué interesante. Bueno, preguntando un poquito más de eso, ¿qué perspectiva cambia en la vida cotidiana? O sea, ¿se ve la vida cotidiana de manera distinta? O sea, ya empiezas a ver, no sé, pues quizás pueda sacar, o me interesó esto, voy a investigarlo después, o no sé, ¿qué cambia en la vida cotidiana después de ya estudiar mucho de un tema? Sí, eso es. A veces sí te da como curiosidad de otras cosas en tu vida que a lo mejor nunca has pensado antes. Y a veces, por ejemplo, a través de los estudiantes que tienen propuestas, tienen ideas, te dan, ideas diferentes que nunca habías pensado y tienes la opción de explorarlas. Y a veces, por ejemplo, ves cosas como tiene un investigador, un profesor, esta curiosidad pasa en otros aspectos de tu vida, de, por ejemplo, ¿y qué pasa si yo tomo esta decisión en cosas pues científicas o no, diferentes? Por ejemplo, en cosas sociales, políticas, de artes, de filosofía, de pues, otros caminos. Sí. Es esta curiosidad, esta inquietud que cultiva uno en esta área que después la pone a trabajar en otros lados. Sí. Y sí, te da esta idea más amplia de tu vida, del mundo alrededor, de qué opciones hay, qué posibilidades hay, qué puedo yo hacer, cómo puedo combinar conocimientos de diferentes partes para llegar al conocimiento. Entonces yo creo que sí es más una mentalidad, una manera de pensar, de ver, de ver el mundo. Si por ejemplo tenía un trabajo más estricto, más como disciplinado en este sentido, no que una investigación no necesita disciplina, pero un trabajo más como que te impone a pensar a cierto modo o hacer ciertas cosas y ya no puedes expandir sus horizontes. Sí, claro. Y bueno, hablando como de otros aspectos, recuerdo una vez que me habías comentado que estuviste en teatro. Sí. Luego las personas suelen creer que los científicos nomás se dedican a eso y son como bichos raros, están ahí en el laboratorio y haciendo varias cosas, pero que no tienen su lado artístico. Bueno, aparte de eso, ¿qué otra parte artística o de cultura he tenido experiencias, cosas de esas? Yo digo que si no
si no hubiera sido como profesora investigadora, Sí. a lo mejor iba a ser como cantante o... No. Es que sí, también me gusta mucho la música. Yo sí toco el piano. Tengo ¿sí? como todos mis diplomas, todo eso, sí. Mi familia, muchos son músicos, entonces sí, como era una opción para mí. Okay. También sí me interesó muchísimo el teatro. Tuve como clases cuando empecé muy niña, cuando estaba en la primaria, porque mi mamá estaba organizando obras de teatro, entonces me ponía ahí. Sí, así como de vamos. Así como partes pequeñas, y después en la secundaria y en la universidad estuve a grupos de teatro. Sí, claro, yo creo que los investigadores, como precisamente tienen esta inquietud, esta curiosidad, son personas, pues la mayoría, ¿ok? Con muchos intereses, que les interesan explorar cosas diferentes, intentar. Sí, claro. Y a mí sí me gusta mucho esta parte de las artes y de música, muchísimo. El teatro, pues todavía no estoy practicando, pero me gusta ir al teatro, al cine, pues sí, hacer como cosas. Sí, cosas distintas. Sí. Bueno, y yo tengo una duda, a mí no me ha tocado, espero algún día me toque, pero ¿qué se siente, por ejemplo, publicar un primer artículo? O publicar un artículo, ¿qué se siente? ¿Cómo es la experiencia de publicar? Sí, es como todas las primeras veces. Sí. Inolvidable. Inolvidable. Sí, sí, es algo muy, como sentimiento muy único. Por lo menos si es un trabajo que tú trabajaste, que es tu trabajo, pues puede ser un trabajo colaborativo, un trabajo más personal, más individual, pero de todos modos es algo muy, no sé, tierno en un sentido, es algo mío que está ahí en el mundo para que todos lo critiquen, ¿no? Sí, se siente uno muy orgulloso, que ya lo logré. Ya, por fin salió. Sí, te da esta ilusión, esta idea de algo hiciste. Pues si lo ves en la totalidad, es muy pequeño. Sí, exacto. Pero es algo ahí como una pequeña contribución en la comunidad científica que tú sabes que siempre va a estar ahí, y sí, se siente uno con la motivación a seguir, que hay personas ahí que aprecian lo que haces y aprenden cosas. Después, por ejemplo, te mandan preguntas, hacen esta discusión muy interesante. Entonces sí, yo creo que es algo muy bonito, muy único. Ojalá que te toque pronto. Ojalá pronto. Sí. Y ya, pues, no sé si en algún momento ya pierde su magia. Su magia, así después de los 100 artículos. Pero yo siempre, hasta ahorita, por lo menos siento esta buena sensación que sí, lo logramos, por ejemplo, con mi equipo y pues en colaboraciones, proyectos colaborativos, sí. Sí, wow. Y de cara al futuro, ¿cómo ves la ciencia? O sea, ¿qué esperas que pase en general en la ciencia o en tu ámbito o en lo que sea? Sí. Pues yo lo que espero es que más, en un nivel más universal, que hay más personas interesadas en la ciencia, que, por ejemplo, los jóvenes y los estudiantes que están ahora en su formación, en sus carreras, que les gustan cosas, les gustan explorar, les gustan aprender, porque ya después ellos van a ser los investigadores en el futuro, por ejemplo, nuestros colaboradores en el futuro. Y es muy importante, pues nosotros como, por ejemplo, maestros, apoyar esta, ¿cómo se dice? Esta como flama, esta curiosidad de los alumnos que quieren continuar en este camino. Y pues en
como para mí en un nivel más sí, personal. Sí. Yo pues espero que tenga la posibilidad de practicar más mi ciencia, pues que contribuir más a mi área, a mi disciplina y que tengo más colaboraciones. A mí siempre me gusta aprender cosas, sí. Estoy más en esto, en hacer como colaboraciones, más que ser como líder. Uh-huh. O sea, me gusta más trabajar en un equipo. Sí. Entonces espero que tengan la opción de seguir haciendo esto. Uh-huh. Bueno, y ya para terminar, ¿algún consejo, mensaje o cualquier cosa que le quieras decir a las personas que nos van a escuchar? Pues, no sé, consejo. Lo que sea. Pues que hagan las cosas que les hacen felices. Ok, es un gran consejo, es un gran consejo. Sean felices y como que hagan sí, cosas que les interesan, que es como su pasión, si tienen la posibilidad, porque a veces es como la vida no nos deja. Sí. Y sí, que siguen sus inquietudes, sus pasiones, sus intereses y pues ojalá que encuentren personas que pueden apoyar en todo eso. Claro que sí. Bueno, pues muchas gracias por tu tiempo, por haber venido, por compartirnos por la experiencia también. Y bueno, nos vemos en el siguiente podcast.